Para poder hablar de la manera en cómo se comunican las computadoras, es importante entender cómo se comienzan a construir los lenguajes, cómo es que se construyen los sistemas, cómo es que se comienzan a hablar de cierto tipo de protocolos y normatividad. Una de mis teorías favoritas del mundo mundial va relacionada con la teoría del caos. ¿Alguien conoce la teoría del caos? ¿Alguien ha escuchado qué es la teoría del caos? ¿Puedo abusar de ti, amigo Jorge? Por favor. Maestro Cano, ilústrame. ¿Qué es la teoría del caos? No, pero el chiste es hacerlo dialéctico. Si no me equivoco, es una teoría de Edgar Morin, o Morin, como quieras. Hogan. Como quieras. Sí. Y bueno, básicamente habla de que para poder entender el orden, primero tienes que entender el desorden y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos esa es la teoría del caos. Para que puedas darle un orden y coherencia a las cosas, pues debes de entender que el mismo desorden constituye un orden, ¿no? Esa parte fundamental que nos comenta el maestro Jorge tiene muchas gracias por la aportación. Tiene todo que ver con la manera en cómo las computadoras se están comunicando y tiene todo que ver con la manera en cómo nosotros comenzamos a construir sistemas y conjunto de reglas que nos permiten comunicarnos. Algunos de ustedes son alumnos inclusive del maestro de Palacio y estoy tratando de utilizar clases que ya sé que tomaron, ¿sale? Para que sea como una extensión de lo que ven todos los días en sus clases. Ya les han explicado lo que es el mundo de los nómenos y el mundo de los fenómenos, ¿sale? No nos vamos a meter en una cuestión tan dogmática como lo hace el doctor de Palacio, pero sí nos vamos a meter en algunas cuestiones fundamentales. ¿Por qué me es importante la teoría del caos? Una de las aplicaciones jurídicas y sociológicas que me gusta muchísimo va relacionada con la teoría del caos de Jerzy Roblewski. Algunos lo conocen. Algunos que tuvimos la dicha de tomar clases con el maestro Agustín Pérez Carrillo era de lo que hablábamos todos los días. Muchos de ustedes ya no tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero era un gran científico del derecho. Era alguien que le gustaba leer y alguien que tenía siempre un buen tema de conversación relacionado con el universo de la ciencia jurídica, ¿no? de esta jurisprudencia. Una de las teorías que más nos gustaba hablar todos los días iba relacionada con la construcción de conceptos. En algún momento, sí, desde que llegábamos temprano, la clase era a las 7 de la mañana, generalmente él llegaba de correr a las 6:30, ya estaba en la universidad, yo llegaba también a las 6:30 para aprovechar la charla antes de la clase, y en alguna ocasión comenzamos a hablar algo relacionado con el infinito. Es un concepto que se ha utilizado en ciencias exactas, que se ha utilizado en álgebra, que se ha utilizado en la aritmética. En algún momento nosotros nos lo pusieron en nuestros cuadernos y por eso abandonamos ese mundo y afortunadamente somos abogados. Nos lo comenzaron a colocar como un concepto, como un axioma, ¿sale? En algún momento nos comenzamos a cuestionar el maestro Pérez Carrillo y un servidor, ¿de dónde rayos surgió este concepto, ¿no? Para aquellos que no saben que es el nombre a ver, es más, les traigo un regalo a la clase siguiente, sin usar celular. ¿Saben cómo se llama este símbolo del infinito? Alguien que levante la mano. 8 al revés. ¿Cómo se llama? ¿Ale? No. No. ¿Nadie? Se llama Lepnicasta. Ese es el concepto para el cual se creó para definirse a este símbolo. Esta Lepnicasta está creada como un elemento intangible, como un elemento que nos permite entender que el resultado ya no nos permite expresar en cantidades numéricas un resultado tangible, pero nos sirve como referencia, como un punto de partida. Ahí es donde comenzamos a tener el debate, ¿no? ¿Cómo puede ser un punto de partida del infinito? ¿No? Se vuelve algo interesante. Y dentro de tanta fumadera teleológica y filosófica que teníamos el maestro y yo, llegamos a la pregunta fundamental: ¿cómo comprobar la existencia del infinito? Me acuerdo que en ese momento, inclusive, la clase siguiente me dijo: voy a traer a un amigo. Trajo a un amigo que es matemático. O sea, ha hecho de sus vidas el aprendizaje de la matemática. Llegó a la siguiente sesión y pues le empezamos a plantear cuáles habían sido nuestros argumentos y le planteamos de manera fundamental como abogados
compruébame la existencia del infinito. Y nos dijo, no te podemos comprobar nosotros como matemáticos la existencia del infinito. Te puedo explicar por qué lo utilizamos como un método de referencia. Y digo, ¿y cómo nos consta que el infinito existe? Y el gran matemático nos dijo, pues no te lo puedo acreditar, pero más vale que así sea. Porque gran parte de la construcción algebraica y aritmética de lo que entendemos nosotros como operación humana están construidos bajo la base de que hay un principio y este infinito numérico. Y si no es de esta manera, todo lo que estamos aprendiendo y entendiendo nosotros no tiene sentido. Sin embargo, pues esta construcción social que nos ha permitido que esta lernicastra, que hoy en día es el tatuaje de muchas chicas que se sientan rebeldes, voy a hacer un tatuaje bien pesado, que traen una playera de Frida Kahlo, y un tatuaje del infinito, porque así le llaman a su tatuaje, trae un infinito tatuado en la nuca. Todas esas personas comenzaron a entender de manera fundamental que este concepto iba relacionado, ¿no? Hoy en día es un elemento que sirve para acreditar la identidad, que somos libres, somos eternos, somos almas perfectas en un eterno vaivén universal, ¿no? Eso no se construyó así. El infinito significaba un elemento de referencia numérica que no nos permitía expresar con números arábigos ese entendimiento. Sin embargo, no se comprobó. Pero ¿qué pasó con el constructo social? Comenzamos a aceptar que ese símbolo significaba algo y lo comenzamos a colocar en nuestros cuadernos. No sé si recuerdan mucho su etapa de preparatoria, en donde en algún momento tuvimos que pasar ni modo álgebra y tuvimos que pasar aritmética y colocábamos estos símbolos. ¿Que significaban qué? Pues sabíamos que significaban el infinito y que sabíamos que nos iban a permitir sacar 9 o 10 en el examen para finalmente llegar a la UAM y estudiar Derecho, ¿no? Algo que no nos fuera más útil. Esta teoría del caos de Jerzy Wroblewski habla de la idea, él es un sociólogo jurídico que nos habla de estas hipótesis de cómo se van construyendo los lenguajes. ¿Sale? Les voy a llevar de la mano para que entiendan por qué nos sirve para el concepto de las computadoras. Hacerlo de manera puntual y voy a utilizar a otra fuente, de otra maestra que en algún momento, Talía Dent, donde a muchos a lo mejor todavía les tocó, ¿no? Ya no tienen ni idea quién fue, ¿no? Vas a sentir viejo, pero era también una maestra, era muy comprometida con sus alumnos. Algunos decían que era bueno, otros no les agradaba tanto, pero que estaba comprometida, eso seguro, y que sabía. A lo mejor en unos 30 años van a decir, ¿te acuerdas de Limón? Ni sabía nada, pero que estaba comprometido. En algún momento nos habló y eso me llevó a mí investigarlo, ¿no? No soy de las personas que te dicen cualquier cosa y te la compran, que veo muchos de ustedes son así. Nos contó que uno de los lenguajes más ricos del mundo era el inglés. Ella aparte se sentía gringa, ¿no? Pero nos decía, uno de los idiomas más ricos del mundo que tenemos como lenguaje es el inglés. ¿En serio? Ya me fui a investigar y pues no. De los idiomas más ricos que llegamos a tener en el mundo es el español. Tiene una cantidad de conceptos, sustantivos, adjetivos que permiten hacer tan complejo y tan bello nuestro idioma a la vez. Sin embargo, la maestra Talía dijo algo cierto. Es que es uno de los idiomas más ricos porque es uno de los idiomas que naturalmente nos permiten una mejor identificación y construcción de acepciones. ¿Por qué? Por ejemplo, la palabra gota. ¿Cómo se dice gota? Drop. Drop. Decía que en el sentido de la maestra que tiene que ver con un sonido natural, que en la primera vez que a alguien se le ocurrió colocar un nómeno con un fenómeno, cruzando el puente de la razón, donde se construía un concepto, este concepto de drop fue gracias al sonido de drop, 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 un sonido natural que permitió construir este tipo de lenguaje. Lo que la maestra Talía Dent en ese momento se trataba de referir es que era un idioma y un lenguaje rico naturalmente, o sea, que tenía una percepción natural. Sin embargo, pues no todas las palabras ni todos los conceptos surgen igual, porque nosotros le llamamos agua. Los americanos, mejor dicho, los anglosajones le llaman drop. ¿Pero por qué? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué la silla se llama silla? ¿Por qué el saco se llama saco? Ya desde esos momentos donde estás, ya estás en penúltimo, ya te acabaste todos los libros y estás a las 4 de la mañana pensando qué vas a hacer de tu vida. Un vaso de whisky ya se reprodujo por 10ª vez el disco de Thalía, ya no sabes qué hacer de tu vida. Tienes esa pregunta. ¿Por qué la silla se llama silla? ¿Por qué el perro se llama perro? ¿Por qué mi cabeza está sostenida por el cuello? ¿No? Y te empiezas a hacer como esas preguntas existenciales que tienen una razón de ser. La pregunta es válida. Sin embargo, así como tenemos este constructo del contrato social, que en algún momento la sociedad, un grupo de individuos que estaban alejados de esta sociedad y que vivían en las cavernas, atrevieron a renunciar a su ius puniendi y firmaron este contrato social que les permitió. Sí les dije que si se dieron un beso, ¿eh? No importa que vayan hasta allá, si están dormidos, van a beso.
Si ven a uno de sus compañeros, vamos a hacer este sistema. Les regalo .5 de su calificación final. Si ven a su compañero dormido, lo señalo para acercarme de manera muy tranquila y me tomo la selfie con él. Y a la persona que esté dormida le quito ese .5. ¿Sale? Entonces, párense aquí a hablar chistes y demás para que ustedes se duerman, que no está padre. ¿Dónde estaba? En el contrato social es este constructo intangible, ¿no? No podemos decir, sí, en el año 500 antes de Cristo, fíjate que se juntó el cavernícola A con el cavernícola B, como la guerra del fuego, ¿no? Abandonaron su estado natural y salvaje, y en ese momento decidieron que iban a renunciar a su Dios poniente, y que en ese momento se iba a construir el estado, y que en ese momento íbamos a construir algo denominado sociedad, y que para la sociedad íbamos a necesitar normas. No fue así. No ocurrió de esa manera como lo pintan tan bellos los libros, ¿no? Digo, soy fanático de esos libros, pero hay que entender la manera en como lo dicen los teóricos del Estado, ¿no? De esta manera también los sistemas y los lenguajes se van creando bajo cierta medida, para ir puntualizando. La manera en como Jerzy Wróblewski, insisto, un experto de sistemas, nos hablaba de la construcción de los lenguajes, va en el sentido de que alguna vez, en algún momento en el tiempo y espacio, un primer líder de opinión se le ocurrió decirle: este objeto que yo tenía en mi cabeza en el mundo de los nómenos, que era una idea aislada, que ahora ya está tangible en el mundo de los fenómenos, le vamos a denominar silla. No era como lo tenemos hoy en día, que tenemos este bonito respaldo, guinda, que nos podemos sentar, tiene la paleta y demás. No, quizá a lo mejor era únicamente una piedra con un pedazo de madera en el cual lo utilizaron para sentar. Comenzó a construir este concepto de silla. Después le contó a su compadre: oye, compadre, me gustaría que esto le llamemos silla. De ahora en adelante, cada vez que yo te pida la silla, ya sabes que vamos a referirnos a este concepto. Su compadre le cuenta a la comadre le dice: oye, ¿sabes qué, comadre? Pues de ahora en adelante, cuando el compadre nos diga que esto es la silla, pues adelante. Y le dice al ahijado: oigan, el ahijado, cuando yo me refiera a la silla, vamos a hablar de este objeto en particular. ¿Sale? Esto tiene que ver con un primer líder de opinión que se le ocurrió denominarlo de esa manera, independientemente del origen psicológico que puede ser, ¿no? Como en el caso, insisto, de un lenguaje natural, como puede ser el inglés. De esta manera se comenzaron a crear estas redes de opinión, estas redes donde democráticamente se comenzaron a aceptar ciertos tipos de protocolos, cierto tipo de conceptos que nos permitieron comenzar a construir los primeros conceptos, las primeras palabras, los primeros sustantivos y conceptos que nos permitieron construir un sistema, ¿sale? Cuando ya tenemos un conjunto de palabras, un conjunto de conceptos que nos permiten construir un lenguaje, ese lenguaje a su vez nos permite tener comunicación. Cuando tenemos comunicación con lenguaje tradicional, nos permite construir sistemas, ¿sale? Y cuando tenemos un sistema construido, este sistema con el conjunto de lenguaje que tenemos, con el conjunto de sistema que tenemos, nos permite construir normas, ¿sale? En el tipo de construcción, en la evolución cronológica que nos señala Jerzy Wróblewski, tenemos en el entendido que primero se crean las palabras, después se crean los lenguajes, después se crean los sistemas y después se crean las normatizaciones. ¿Sale? La manera en cómo vamos a regular ya las cuestiones dentro del sistema. La teoría del caos de Jerzy Wróblewski va en el sentido de, va a llegar un momento donde las palabras ya no van a tener un sentido fundamental. Las palabras van a dejar de tener un sentido para la sociedad que tú estás regulando. Si de entrada tú hablas del concepto de justicia, pones todo este concepto dentro de tus cuerpos normativos, lo pones dentro de tu constitución, lo pones en tus códigos, lo pones en tus criterios, lo pones en tus libros, en tus escuelas, y la justicia no significa nada para la sociedad, este concepto se debilita y este concepto se comienza a romper. Este concepto, cuando se rompe, quizás no pase nada, es un concepto único, pierde relevancia, y la gente empieza a hablar de equidad e igualdad. Se dan cuenta, inclusive dentro del debate político y el debate jurisdiccional hoy en día, se procura hablar de estos términos. Sigue la palabra justicia como ese aspiracional, ¿no? Ese concepto que en algún momento pretendemos nosotros llegar. Sin embargo, dentro del debate hoy en día comenzamos a utilizar la palabra: hay que ser equitativos, hay que ser igualitarios, ¿no? Inclusive hablamos de equidad de género, ¿no? Comenzamos a utilizar este tipo de lenguaje políticamente aceptado porque así lo hemos construido, ¿sale? Y así lo hemos aceptado, porque también entendimos como sociedad que la justicia era un aspiracional muy complejo para un sistema como es el sistema jurídico mexicano y a lo mejor como una sociedad mexicana. Entonces vamos eliminando estos conceptos. Pero ¿qué pasa con inclusive conceptos relacionados con el decoro, la honra, la buena fe, la pulcritud de los gobernantes, la rectitud con la cual se deben de conducir, las leyes que deben de respetar, los usos y costumbres que deben de tener también acreditados, las buenas costumbres de tal, su buena reputación? ¿Qué pasa cuando todos esos conceptos ya no tienen sentido? Donde la idea, donde la palabra ya no tiene un reflejo tangible. ¿Qué pasa con esas palabras?
comienzan a perderse en el espacio. ¿Sale? Es como, por ejemplo, hablar de máquina de escribir. Hoy en día tenemos la referencia todos muy clara, y algunos hipsters que les encanta ya estar en el Starbucks escribiendo sus novelas en máquinas de escribir. Para otros ya no es una referencia más que en imágenes. ¿Sale? Si a algunos les hablo de los discos ¿qué eran? ¿De 6 1/4? 3, No, 5 3 1/4. 5 1/4. ¿Cuántos de ustedes vieron un disco de 5 1/4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 del universo de que somos ahorita, que como 90 personas. En algún momento nos vamos a transformar en la generación de, oye, me pasas, que nos pasábamos mensajes a través de USB. ¿Qué es eso? Hoy en día ya lo pasas a través de Wi-Fi, lo pasas a través de Bluetooth. Había una generación que inclusive lo mandaba infrarrojo, que tenías que pegarse. Todos esos conceptos se van a ir perdiendo en el tiempo, van a dejar de tener una referencia puntual. Por ejemplo, el concepto de la sexualidad. Es un concepto que en un momento hacía referencia a hombre-mujer. Después este concepto socialmente comenzó a hacer referencia a las preferencias sexuales. Preferencias sexuales socialmente aceptadas, heterosexualidad. Lo demás, parafilias. Después este concepto se ha ido revolucionando de tal manera que hoy en día ya hay una N cantidad de posibilidades de diversidad sexual. Estos conceptos se van deconstruyendo, se van transformando conforme el paso del tiempo. Si no, ¿qué pasa con estos conceptos? Mueren, se empiezan a romper, pierden. Si estos conceptos que están construidos dentro de un sistema, ¿sale? Dentro de una normatividad, voy a ir metodológicamente, si dentro de esta normatividad, dentro de este sistema, dentro de este lenguaje, estas palabras ya no significan nada para las personas que viven dentro de esta sociedad, en ese momento es necesario construir un nuevo lenguaje. Jerzy Wróblewski le llama a esto la teoría del caos del lenguaje. En el momento, como lo decía el maestro Jorge, ya no estamos en posibilidad de respetar este orden. Este orden ya es inverosímil. A partir del caos tendremos que generar un nuevo sistema de lenguaje, mejor dicho, un nuevo lenguaje, un nuevo sistema y una nueva normatividad. ¿Por qué nos sirve todo esto? Porque esa es la manera en cómo nosotros hemos construido la manera en cómo nos expresamos. Viene a mi mente, y nada más como fines de referencia, para que entiendan un poquito mejor de lo que estoy hablando. Algún capítulo de Dr. House. Está Dr. House, ya saben, como unos 5 minutos antes de que acabe la serie, ya es el momento de la epifanía, ¿no? Antes de que lo va a curar. Ya todo el mundo piensa que se va a morir.